claro, alguien que te puede... cuando se acerca a ti no es para darte un palo, sino que claro. para Hay una cosa que no hemos hablado, que es que quizás todavía el sentido del humor de Dickens, que en la historia hay muchos momentos, pero en la película hay uno precioso, a mi juicio, que es cuando el abuelo le dice, ¿no te gustaría escribir un libro? Y dice, no, me gusta leerlo. O sea, que está incitando a los lectores. Dickens dice, no, ya los escribo yo, vosotros no pongáis a escribir, que ya los escribo yo. Muy bonita esa imagen de la biblioteca, muy bonita esa biblioteca con esos libros. Yo nunca había visto tanto libro juntos. Nunca había visto el chico. Por eso está muy bien el contraste entre las dos casas. El barrio es luminoso, como es un barrio estupendo, ese barrio típico de Londres, sí, con las casas precioso. Un poco en herradura, que ya lo sacaba también Carol Reed en Oliver. En el otro Oliver era el mismo sitio, el mismo lugar. El Oliver oscarizado. El mismo lugar. Y luego, claro, lo otro reconstruido con decorados, pero está muy bien. No sé quién de vosotros ha dicho lo del expresionismo, había todavía una especie de manto y de influencia tremenda, ¿no? Sí, yo creo que viene de Murnau. Pero en esos años hay mucho expresionismo, porque además en América mientras se está viendo el cine negro, que en el fondo te están contando cosas que no son tan distintas de esta, aunque no con niños, sino con adultos, y que tiene esa etapa de experiencia, pero yo creo que toda la especie de influencia que hay en el cine de todas partes, dice, también Inglaterra se llenó de alemanes más o menos fugitivos del nazismo, ¿no? Y que está más claro en otra gente que están llenos de colaboradores alemanes, pero en esta película concretamente no, pero los hay por todas partes, en las películas de Michael Powell y de Merrick Pressburger y en las películas de Korda y etcétera, ¿no? Hay esa influencia centroeuropea que tiene importancia y que la hay también en Hitchcock, que no lo olvidemos, había formado en Alemania, había estado trabajando en Alemania y era una época en que, digamos, el estilo de la UFA tenía una importancia. Sobre todo la iluminación es lo que más influye, la manera de contar el mundo de luces y de sombras, el dominio del claroscuro, que eso es tremendo. Pero aún así, lo que es curioso es que tú estabas citando a Dickens. Dickens era, en España por lo menos, como un autor para niños de 8 a 10 años, en versiones reducidas. David Copperfield, en Editorial Cadete, por ejemplo. Todos estos libros suyos. Y en cambio tú lo lees de mayor y tiene también, está el horror, no es muy sombrío, es un escritor. Yo recuerdo cuando muy vi por primera vez como lo de Moby Dick, que era muy pequeño, a mí me produjo francamente horror. Tenía cosas muy divertidas, como siempre, pero al mismo tiempo el efecto dominante es que te produce auténtico horror. Dices, esto es como una pesadilla, ¿no? Yo creo que ese elemento de un mundo que es como una pesadilla, pero una pesadilla que lo estás viviendo, es lo que plásticamente está muy bien traducido con esos decorados, con esa iluminación. Y está muy bien, aunque se le tachara de sensiblería, la elección del niño como contraste. Y sobre todo hay una cosa que a mí me parece espléndida como narrador, que hace que el público se identifique y diga, vaya, menos mal, que es cuando el niño ríe por primera vez. Están haciendo el juego ese como que hacen del ladrón del y el pañuelo. Niño ríe. Entonces es una sensación que produce decir, bueno, bien, esto empieza a marchar. Sí, porque si no es una concatenación de una enorme habilidad situaciones. colocado en ese momento, porque el siguiente va a ser el robo auténtico. Claro. Es que la mayoría de los niños, si te fijas en todos los de la banda, son unos niños muy poco infantiles, nada alegres, totalmente son niños viejos, envejecidos, claro. Para además que vivieran muy mal y estuvieran infraalimentados y estaban en la sensación de estrés absoluto de vivir. Y la mirada es una mirada de la adulto, es una mirada, claro, de que estás mirando a ver cómo aprovechar el menor descuido para y que no te robar fías algo. además y que no te fías de ninguno de los demás porque sabes que todos son ladrones, ¿no? Ahí además lo que hay es un tufillo que ya estaba en Dickens, naturalmente, de clase social. Es decir, el niño, cuando va detrás del entierro, que el enterrador es de una habilidad enorme, el niño se ve evidentemente que ese niño es de otra clase social. Eso es una cosa. Y esa diferencia entre que hay unos niños que son guapos, elegantes, estupendos, y otros que son ladrones, son pequeño horribles. Claro, que es lo que hace cuando tú lees eso con 8 o 9 años, es decir, de que te identificas con el niño bueno, porque tú te ves en el espejo y dices, yo soy bueno, está clarísimo.
vas repeinado cuando claro, te sacas. estaba repeinado antes de ir al colegio y todas esas cosas, yo soy bueno. Pero hay momentos que te llega a angustiar, es verdad, y hay momentos ahora que te levantabas y dices, no puede ser, y mira que lo hemos leído, lo hemos visto, pero está tan bien contada que te llega a angustiar. Que a veces está contada no evade ningún tipo de violencia, porque el puñetazo que le dan es un puñetazo terrible al chico. Sí, un puñetazo a cámara. Pero que no es una cosa de agarrarlo y sujetarlo, es de dejarle cao a Tyson, o sea que es tremendo, le rompe la boca, los labios, es una cosa, claro, no escatima. De todas formas, a esa gente que tú leías esos libros y que yo leía también, les pasa por darle carne. Había que darles un homenaje porque de alguna manera, y aunque fueran ediciones resumidas, claro, leíamos Moby Dick, luego cuando lees Moby Dick te das cuenta que es otra historia, pero bueno, tú leías una película de aventuras marinas o marineras con el Capitán Ahab y la ballena, pero tú lo leías en una versión de 140 páginas, pero de alguna manera te iniciaba en algo fantástico, que era el mundo de la literatura, y el leer a Dickens y estas cosas, ¿no? Yo leía a Aristófanes en la colección Garraluce, las comedias de Aristófanes, pero es que eso me lo regalaban a mí de niño. Lo que hay que ser conscientes es de que luego hay que releerlo. Sí, claro. Sí, ahí se toma de otra manera diferente. No darlo por leído, sino leerlo después, porque claro, después lo lees en la versión íntegra y si puedes en su lengua original y además con una edad en la que puedes coger todo lo que de verdad hay. Porque si no estás viéndolo, claro, con una perspectiva efectivamente infantil, hasta si no lo lees una versión reducida, es que la estás reduciendo tú mismo porque no sabes de qué te están hablando. Bueno, eso nos lleva también a que hay que volver a ver las películas, ¿no? Exactamente. Sí. Claro, esas películas de la infancia, tú las recuerdas de una manera... Eso es una de las grandes delicias de la tecnología, que por fin podemos releer las películas. Porque te acuerdas cuando nosotros estábamos en Film Ideal y eso, yo recuerdo a José María Pérez Lozano diciéndome un día, ¿te imaginas si pudiéramos tener el Potemkin en casa? Sí, claro. Un aparato en 16 milímetros. No, se hablaba de tenías que tener una casa muy grande y una sala de proyección. Sí. Nadie intuía que por la televisión podías ver el Potemkin. Nadie. Te le puedes levantar a las 4 de la mañana y ver Ciudadano Kane. Tú te imaginas. Decía, eso es imposible, ¿no? Eso no lo tiene nadie, ni los magnates de Hollywood, que tienen que llamar al proyeccionista, preparar las latas, bueno, y hacer la proyección. Pero no, yo me refiero también a cómo ver una película, igual que cuando lees un texto, te das cuenta de que es distinta. Evidentemente, a lo mejor el que eres distinto eres tú, pero haces hincapié en algo que había pasado inadvertido cuando veías esa película con 12 años. En cambio, ahora filtras otro tipo de cosas. Sí, pero es que cuando tú ves una película, y defiendo en eso el vídeo, es como cuando lees, pasas la página y dices, no me he enterado bien, y haces así. Vuelves. Y en el vídeo te ha dado esa nueva posibilidad de decir, qué bonito ha sido eso. Y coges un detalle. A ver cómo es esto. O a ver cómo es esto que no. Sí, le ha dado al cine la capacidad de la lectura. La verdad que es un proceso que además tiene mucho suspense, porque ya hay veces que me alegro mucho de reencontrar una película hace mucho que no veo y al mismo tiempo empiezo a verla con miedo, diciendo, ¿y si ahora va y me decepciona y se me cae al suelo con lo que me gustaba y en lugar de ese recuerdo estupendo? Pero la verdad es que en general lo que me gustaba mucho aguanta bastante bien y lo que pasa es que descubres cosas que no las habías visto, pero que de alguna manera algo habías notado que había extraño. Yo, por ejemplo, antes hablabas tú del señor de Balantri. Yo, el señor de Balantri, cuando la vi muy pequeño, no me enteraba de muchas de las cosas que había ahí, pero notaba que algo raro había por ahí, que había mucho más de lo que parecía entre estos hermanos y tal. Y luego de repente la ves y dices, pues efectivamente no andaba claro que lo hay, desencaminado. ¿no? Como lo había también en Todos los hermanos eran valientes. Pero todo ese mundo, yo creo que por eso dices tú que luego no nos han fallado las películas que nos gustaban de chicos, porque nos quedábamos con la emoción. Entonces, cuando había verdadera emoción, la emoción no tiene... Y Oliver Twist no tiene edad. Esta es una obra emocionante, te transmiten cosas subliminalmente. Yo de niño veíamos... No las puedes entender, pero te afecta. Todo el cine negro, yo lo he visto de chico en programas dobles y evidentemente no entendías lo mismo Retorno al pasado o Gilda, que como la puedes ver ahora. Había una fascinación en la imagen, en el blanco y negro, en cómo lo hacían y lo decían los actores, en ese mundo que estaba sepultado para ti. Y en la brutalidad de ciertos actos que tú no veías, digamos, la intriga financiero-política que había detrás de unos gángsters, pero veías al gángster salvaje que cogía y tiraba un tío por la ventana de golpe y el otro lo estrellaba completamente. Sin inmutarse. Te quedabas así tú. Entonces yo creo que ese elemento del volver a ver... lo que más nos luego ves mucho más. Lo que más nos perturbaba era ese tipo de cine donde
estábamos acostumbrados, como en esta película, a los malos y a los buenos. Cuando salía un tipo que en teoría era el protagonista y no era lo suficiente bueno que tenía que ser, y había elementos del mal de los cuales se hacía partícipe. No, con lo cual, esa ambigüedad y esa turbiedad... O cuando cambiaba. Por ejemplo, hay una cosa que es muy perturbadora siempre, si lo ves siendo muy jovencito, es viendo Río Rojo, cuando de repente John Wayne, que era claramente el bueno, deja de ser el bueno de la película y se convierte en un tirano y esas historias, y de repente el que no era el bueno, era un secundario, se convierte en el bueno, que es el personaje de Montgomery Clift. Esos son momentos muy perturbadores porque también te enseñan mucho a mirar. Pero tú cuando